¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la situación del petróleo, que ha sido, pues un tema que ha causado mucha expectativa, mucha sorpresa. Pues evidentemente ha sacudido a muchos países, empezando por México, obviamente. Y en este video vamos a hablar un poco sobre lo que ha sido el cómo es que llegamos a esta situación donde el petróleo se está cotizando en esta segunda quincena de abril, pues con un valor de cero. Es importante también recordar, López Obrador tiene como referencia a ciertos presidentes que han tenido mucho que ver con el petróleo, empezando por Lázaro Cárdenas, obviamente, y pues siguiendo por López Portillo. No lo menciona evidentemente porque sabe que es un personaje casi odiado de la política nacional, pero a Lázaro Cárdenas él se refiere como uno de los modelos que él intenta imitar. Lázaro Cárdenas fue un presidente mexicano que gobernó de 1934 a 1940, que se le tiene como un gran nacionalista, pero que en realidad, igual que López Obrador, pues fue un gato al servicio de los intereses norteamericanos. El petróleo en México, desde el tiempo de Porfirio Díaz, había estado en manos de compañías inglesas principalmente. La idea de que se nacionalizara el petróleo en 1937 vino como una orden explícita del gobierno norteamericano de Franklin Roosevelt, con la idea de tomar el control del petróleo mexicano, también previendo una situación donde si se desataba una guerra mundial en Europa, el petróleo de México o mexicano estuviera al servicio de los intereses norteamericanos y que no fuera a caer en manos del eje Berlín-Roma-Tokio, ¿no? En este sentido, ese gran acto de patriotismo que se le reconoce a Lázaro Cárdenas, que decretó el 18 de marzo de 1937 la expropiación de esas empresas inglesas y holandesas que el gobierno de México nacionalizaba a cambio de una compensación o de un subsidio, de una compensación económica, una indemnización. Esta medida se toma con el apoyo del gobierno norteamericano y por orden de ellos, por eso no hubo ninguna oposición de parte de las empresas inglesas ni holandesas ante esta medida que tomó el gobierno de México. Sin embargo, lo que sabemos es que Lázaro Cárdenas pues básicamente puso el petróleo al servicio norteamericano, y ahí se inicia el desarrollo de la industria petroquímica nacional, donde los posteriores presidentes a partir de 1940 utilizaron el desarrollo del petróleo para financiar la mayor parte del gasto público en México. Pero resulta que a finales de los 70s, cuando llega López Portillo al poder, las reservas de México eran pues para unos cuantos años, o sea, realmente ya estaban prácticamente agotadas en cuanto a lo que se había explorado. Cuando entra López Portillo, un amigo suyo, experto en la cuestión petroquímica, que era Díaz Serrano, había sido compañero suyo y amigo desde, si no mal recuerdo, desde la infancia o la adolescencia, lo primero que le dijo ya como presidente electo a López Portillo es que tenían que irse a pozos profundos, exploración en el mar de pozos profundos, y que ahí se iban a encontrar grandes yacimientos de petróleo. López Portillo le dio luz verde y efectivamente eso fue lo que hicieron. Contrajeron deuda externa, exploraron y encontraron reservas gigantescas, a tal punto que convirtieron a México en uno de los 5 o 6 mayores poseedores de yacimientos de petróleo comprobados. Entonces, esto además con un precio del petróleo muy alto, porque había habido una guerra en los 70s, la guerra de, si no me recuerdo, la de Yom Kippur,
que provocó un conflicto en el Medio Oriente que disparó los precios del petróleo. Eso convirtió a México de la noche a la mañana en un país pues, rico, porque tenía un producto que estaba muy alto en el mercado, o sea, que costaba mucho y tenía muchísima cantidad. Entonces el gobierno de México empezó a contraer deuda para explorar y desarrollar esos campos, y con eso empezaron a financiar grandes obras de infraestructura, que algunas eran muy importantes y necesarias y otras quizá no tanto. Pero en ese periodo, por ejemplo, se construye el drenaje profundo de la Ciudad de México, que quienes no lo conozcan, es una obra de infraestructura importantísima, porque de lo contrario la Ciudad de México ya estuviera bajo el agua prácticamente. Era una obra necesaria para poder drenar toda la cantidad de lluvia que cae cada año en la Ciudad de México, que es mucha, y eso permite que haya un gran desagüe que hace que toda esa agua, bueno, desgraciadamente se desperdicia, pero cuando menos no se acumula, como pasa aquí en Guadalajara, que no tenemos una obra de ese nivel y que cada año padecemos las inundaciones terribles que ya todo el mundo conoce. Se crearon muchas obras de infraestructura financiadas por el petróleo, y esa deuda se contrajo para poder explotar esos campos petroleros. El problema fue cuando las deudas contraídas alteran sus tasas de interés, se disparan las tasas de interés, el dólar también se dispara, y entonces la deuda se duplica y se triplica, aunque les habían prestado la misma cantidad, pero ahora ya valía mucho más en cuanto a que el dólar se había elevado por los aires. Y el gobierno de López Portillo, en lugar de rectificar, meter un freno en ese momento y parar las obras que estaban haciendo y tomar una acción contracíclica, lo que hizo fue seguirle apostando al petróleo, pensando que el petróleo además iba a seguir subiendo sin parar, cuando de repente llega un punto en el que se desploma el precio del petróleo. Entonces se juntan estas tres situaciones: el petróleo cae, el dólar se dispara, y además los intereses, las tasas de interés se disparan también. Estos tres factores que se entrecruzan provocan que México de la noche a la mañana pase de esa abundancia en la que estábamos parados a la quiebra económica. Pero antes de que se diera esa quiebra, se dio un momento de impasse en el que el gobierno pudo haber dado marcha atrás para rectificar y entonces tomar las medidas necesarias para evitar la quiebra económica. Y lo que hizo el presidente López Portillo fue decir: vamos a hacer lo que yo quiero, nos vamos a seguir centrando en que la producción del petróleo es lo más importante, el petróleo va a tener que seguir subiendo, los que no nos quieran comprar ahora no les vamos a vender después, y entonces nos quedamos sin clientes, nos quedamos sin recursos económicos. Es decir, ya dejaron de entrar dólares porque ya no les vendíamos ese petróleo que estábamos extrayendo, pero sí teníamos el compromiso de pagar la deuda. Y entonces empezó la fuga de capitales y una serie de medidas que lo único que hicieron fue que el gobierno empezó a tomar medidas, una peor que la otra, hasta llevarnos evidentemente, y ahí sí, a la quiebra completa de la economía. En septiembre de 1982, cuando López Portillo da su último informe de gobierno, y luego va la ONU, si no mal recuerdo, en octubre del 82, a dar un discurso donde él básicamente fue a decir cosas que eran ciertas, ¿no? Donde México había sido víctima de un complot internacional de los banqueros y de los especuladores financieros, pero el gobierno tuvo la culpa de quizá de no preverlo, y eso a lo mejor hubiera sido complicado, pero una vez que se dio cuenta que esto estaba en marcha, de no haber detenido esta marcha que funcionó en los primeros años del sexenio, pero que en ese momento las condiciones habían cambiado y ya no tenía que haber seguido por esa ruta, y lo hizo, y evidentemente nos fuimos al precipicio. Esa es la situación en la que está ahorita López Obrador, exactamente la misma. Le está apostando, antes de entrar con López Obrador, es importante decir que Pemex evidentemente siempre funcionó como esa caja chica del gobierno, es decir, esa riqueza que generaba el petróleo fue usada para sostener el gasto corriente del gobierno. Fue una empresa que no se manejó adecuadamente como empresa, sino se manejaba como lo que fue, como una paraestatal, es decir, una empresa del gobierno para
responder a los intereses del gobierno. ¿El problema cuál fue? Porque mucha gente decía, bueno, es que tenía que haberse manejado como una empresa. Si se hubiera manejado como una empresa, pues quizás sería una empresa muy grande, muy boyante. Fue la segunda o tercera empresa más grande del mundo, contando a la General Motors, Coca-Cola, etcétera. Bueno, pues ese nivel estuvo Pemex. Fue una de las, incluso quizá fue la mayor petrolera en su momento. ¿Y cómo fue que se desplomó? Bueno, pues ahí también hubo un juego político muy perverso, externo e interno en México, donde se confabularon intereses. Yo prácticamente diría que a partir de Carlos Salinas de Gortari, cuando él toma la decisión de cerrar la refinería de Azcapotzalco con un argumento ecológico, y desde ahí se toma la decisión de despetrolizar a México y de ir entregando porciones del petróleo mexicano y de la industria petrolera a manos privadas y extranjeras. Esa falta de dinero que ya el gobierno no tenía por empezar a entregar esa parte de la riqueza de Pemex, se empezó o se trasladó a la gente en ir bajando los niveles de bienestar, de servicios, etcétera. Y bueno, esta caída que hemos tenido sin detenernos a partir, yo creo que de 1982 hasta el 2020 que estamos ahorita, que son prácticamente 40 años o 38 años, que no se ha detenido. Hemos ido perdiendo cada año poder adquisitivo. Si uno compara lo que costaba una canasta básica en 1980 con lo que cuesta 40 años después en el 2020, y sobre todo cuántas horas laborales se ocupaban para comprarla, que esa es una de las medidas que uno debe de tomar en cuenta, porque uno puede decir, bueno, en ese tiempo una canasta básica valía X cantidad, por ejemplo 100 pesos, y ahorita vale 120. En eso no radica tanto la diferencia, pero estamos hablando de que eran 100 pesos antes de que le quitaran los 3 ceros. Pero independientemente de eso, se tiene que medir con las horas laborales que permitían comprar eso. A lo mejor en ese tiempo una canasta básica se adquiría con 3 horas laborales y ahora se ocupan 20 horas laborales. Y en esa diferencia radica evidentemente cuánto ha perdido de poder adquisitivo el salario. Entonces, tenemos por un lado que la industria petrolera que se crea con la nacionalización de Lázaro Cárdenas, que la puso al servicio de los intereses norteamericanos, después se utiliza, después de Lázaro Cárdenas, evidentemente para financiar muchas de las obras de infraestructura que llevó a México a la industrialización y a la modernización a partir de 1940 al 1970, en esos 30 años que se conoce como el periodo del desarrollo estabilizador o el milagro mexicano, que es el momento de mayor desarrollo de la economía nacional y donde se elevaron realmente los niveles de vida de la mayoría de la población. Se financió en gran parte con los ingresos petroleros. ¿Por qué? Porque el gobierno tenía una bajísima recaudación fiscal y esa falta de ingresos vía impuestos se cubrían porque Pemex generaba la riqueza suficiente para cubrir todo lo que la gente no estaba pagando de impuestos. En el momento en el que Pemex deja de ser ese gran contribuyente nacional, a partir de Carlos Salinas de Gortari, es cuando empiezan las reformas fiscales para cada vez más ir apretando a los que generaban una riqueza y que eran clientes cautivos de Hacienda, es decir, los industriales, los empresarios, la gente que estaba dentro de la economía formal. La economía informal no paga impuestos, por eso es informal. Pero estos que eran la economía formal, que tienen que soportar la carga impositiva para darle recursos al gobierno, pues cada vez se fue haciendo más agresiva la recaudación, porque cada vez era menor el ingreso que se tenía de Pemex. Pues esto llegó a su punto de prácticamente de quiebre cuando llega Enrique Peña Nieto en el año 2012, el 1 de diciembre, porque uno de los proyectos de Peña Nieto era terminar la entrega de Pemex. Esta entrega la quiso hacer Vicente Fox, pero no se lo permitió el PRI. No porque fueran patriotas ni nacionalistas, sino porque ellos eran los que querían entregar el petróleo.
Entonces, a partir de con Enrique Peña Nieto se entrega lo que quedaba prácticamente de Pemex, grandes porciones del pastel llamado Pemex, de lo que quedaba del pastel, se entrega con la idea de que ahora los mismos políticos mexicanos se convirtieran en socios, ya no en administradores, sino en socios, que compraran esos pedazos de pastel a través de empresas norteamericanas que los contrataban para que pudieran entregarles este pastel tan codiciado que era la industria petrolera mexicana. Y eso es lo que hemos visto. Entonces, en el momento que llega Andrés Manuel López Obrador con la idea de rescatar, según él, el Pemex, pero hay que recordar algo muy importante. En el 2007, esto lo recordó Ricardo Alemán, el periodista y analista político. Él escribió en mayo del 2007 una columna editorial en la cual daba cuenta de una reunión que se llevó a cabo en las oficinas de Andrés Manuel López Obrador en la colonia Roma, en la Ciudad de México, donde estamos hablando de 2007, es decir, 8 o 9 meses después de la elección del 2006 que perdió contra Felipe Calderón. Ya para entonces había hecho este ridículo de crear su gobierno legítimo y tenía su gabinete legítimo, etcétera. O sea, era como su gobierno paralelo. Y los legisladores del PRD se reunieron, o sea, los senadores del PRD se reunieron con López Obrador en mayo del 2007 para decirle que iban a presentar una iniciativa de rescate de Pemex para rescatarlo de la quiebra en la que ya prácticamente estaba en ese momento, o sea, hace 13 años. Y López Obrador les dijo que no, que tenían que dejarla quebrar para que cuando él llegara, él pudiera ser el héroe que la rescatara, que no podía permitir él que Pemex fuera rescatada si no era por sus propias manos. Y los legisladores evidentemente le dijeron que estaba loco. Bueno, no se lo dijeron, pero lo pensaron, y eso quedó consignado en la columna a la que me estoy refiriendo de Ricardo Alemán, donde los legisladores simplemente al terminar la reunión dijeron: ya Andrés Manuel perdió la razón. ¿Cómo es posible que diga que no le importa que quiebre Pemex con tal de que sea perjudicado el gobierno de Felipe Calderón, y cuando él llegue, él se va a encargar de rescatarlo? Era una cuestión absolutamente, como lo es, ridícula, absurda y aberrante, y totalmente digna de un traidor a la patria como lo es López Obrador. En ese momento, pues también viene una ruptura, ¿no?, con ese núcleo de legisladores, y ahora, en el 2020, desde el 2019, López Obrador quiso convertirse en el rescatador de Pemex, de una empresa que ya en las condiciones en las que él la recibió, él es culpable desde entonces, porque si se hubiera implementado ese proyecto de rescate de Pemex, evidentemente Pemex no se hubiera ido a la quiebra, probablemente, a menos que la hubieran obligado a quebrar en el gobierno de Peña Nieto, porque esa era su propuesta, para eso lo pusieron ahí. Pero sin duda hubiera llegado en mucho mejores condiciones que la que él recibió a Pemex. Es decir, hay un boomerang del destino donde López Obrador quiso empeñarse en que el Pemex siguiera arruinándose para cuando él entrara, él rescatarla. Pero resulta que por esa necedad de él, del 2007, cuando él recibe a Pemex, la recibe en tal situación de quiebra que ya es irrescatable, ya no se puede rescatar. Tiene tan grandes pérdidas, y con cada barril de petróleo se aumenta más la pérdida de Pemex, que evidentemente por eso las calificadoras acaban de denigrar la deuda de Pemex, los bonos que emite para captar divisas y recursos los acaban de dejar como bonos basura, es decir, que no valen absolutamente nada, son de alto riesgo. O sea, sí hay gente que va a seguir comprando, evidentemente, pero los inversionistas saben que lo más probable es que van a perder si meten su dinero ahí. No van a ganar, sino van a perder. Hay más riesgo, es más probable que pierdan a que ganen. Entonces, eso deja todavía una situación mucho más complicada a Pemex, pero sobre todo por la irracionalidad de López Obrador, que está empecinado en seguirle apostando a un modelo que ya está en quiebra. Es decir, la economía del mundo se mueve en base al petróleo, eso es obvio.
hay millones de productos que se fabrican con derivados del petróleo. O sea, tampoco se trata, yo no creo lo que muchos economistas dicen, que ya la economía del mundo está despetrolizando. Pues no, yo no lo veo. Evidentemente el petróleo va a seguir siendo la principal materia prima para la mayoría de los productos que tenemos en nuestros hogares. Todo lo que sea plásticos, hules, incluso, desgraciadamente, hasta endulzantes como la sucralosa, si no mal recuerdo, están hechos en base a derivados del petróleo. O sea, hay cosas que ni siquiera se deberían de usar, pero también los cosméticos, muchísimos, utilizan cremas, utilizan derivados del petróleo. O sea, es una materia prima que siempre se va a utilizar. El problema es que la empresa mexicana que está encargada de explotarlo está en quiebra. Entonces, si el gobierno tuviera un poquito de inteligencia, que no tiene evidentemente, pensaría en una manera en la cual quizá crear una nueva empresa, o de alguna manera evitar seguirle metiendo dinero a Pemex cuando sabe que Pemex es un barril que está abierto, que no tiene fondo. Entonces le está en todo lo que entra, pues se le está tirando. No es una acción patriótica simplemente desperdiciar el dinero sabiendo tantas necesidades que hay en el resto del país. Pero evidentemente el petróleo es fundamental para la economía nacional. Yo no estoy diciendo que se deje y que todo sea simplemente una importación de hidrocarburos, como lo han hecho los gobiernos que él tanto critica, que son los gobiernos neoliberales, y que él ha seguido haciendo además, que la mayoría de la gasolina que se consume en México pues es importada. Porque aquí en México se le impuso también, desde Carlos Salinas de Gortari, la restricción para refinar. Es decir, el negocio en el petróleo no está en la extracción y venta de petróleo crudo, sino en la refinación. Ahí es donde está verdaderamente el negocio. Por eso en Estados Unidos, solamente en Texas hay más refinerías que en todo México. Pues es así de lógico, porque el negocio está ahí. Por eso a México lo han tratado de hacer que pierda esa capacidad de refinación. En ese sentido, para López Obrador, o sea, parecía muy lógico decir, bueno, vamos a crear una refinería que necesitamos ahorita. Pero en las condiciones en las que estamos, en el lugar donde la está abriendo y en la situación económica del país, pues no era una buena decisión, evidentemente. No era una buena decisión. El problema con López Obrador es que tiene a la peor gente, la más ignorante, la más torpe, la que no tiene sentido común, pero además la necesita, porque como él es el principal obcecado, necio, e ignorante de todo su gobierno, pues necesita gente que sea igual o peor que él para que lo obedezcan. Si fuera una persona inteligente, incluso para sus propios intereses, buscaría rodearse de gente que evidentemente saben y conocen del tema, que hay muchísimos, escucharía esas recomendaciones y haría que ese proyecto, esa buena intención que yo no dudo que pudiera llegar a tener de rescatar Pemex, funcionara. Pero el asunto aquí es que pareciera todo lo contrario. Lo que está haciendo es acelerar la quiebra de Pemex. No la está retrasando, sino la está acelerando. Yo estoy seguro que si estuviera gobernando José Antonio Meade, que es evidentemente un neoliberal, la situación de Pemex no sería la que es ahora. Los bonos de Pemex no valdrían basura, no estarían cotizados como basura. La deuda mexicana no estaría ahorita perdiendo el grado de inversión. Y es un neoliberal. Uno puede decir, claro, porque los mercados lo premiarían por continuar las medidas económicas que había llevado pues Peña Nieto, Calderón, Fox, etcétera. Pues sí, pero aquí, ¿qué ha dado más resultado? O sea, al final de cuentas hablamos de empleo y hablamos de comida para la gente y de dinero en el bolsillo. La economía actual, que sea la mexicana, con López Obrador, que se ha rebelado contra los neoliberales, ha llevado al país a la quiebra. Ese es el resultado. Entonces, ¿qué necesitamos? Un país que genere empleos, que genere fuentes de trabajo, que tenga una economía que está produciendo una riqueza, aunque sea pequeña, que obviamente un 2% no es lo que México necesita. Hay que recordar, que también es importante, que en el sexenio de López Portillo, de 1976, bueno, aunque él entra en diciembre, pero 77, 78, 79 y 80, en esos 4 años, el
país creció en un promedio del 6% anual. Eso es importante recordarlo, porque de repente solamente nos queda el recuerdo de López Portillo quebrando la economía de México. Pues no, el problema es que él hizo unas cosas muy correctas y la economía funcionó muy bien gracias a este boom petrolero y que las circunstancias que se dieron, pero cuando tuvo que cambiar de rumbo, precisamente porque las circunstancias que le habían permitido llegar a ese nivel habían cambiado, él ya no lo quiso hacer, y ahí es donde vino la debacle. En el caso con López Obrador, él mismo generó las condiciones para llegar a una quiebra económica. Hubiéramos llegado a la quiebra económica en México aún si no se hubiera presentado esta pandemia, porque él ya se había asegurado desde el año pasado de que la economía de México se paralizara, llegara a cero crecimiento, es decir, decreciera, se cayera. Y nosotros íbamos a seguir cayendo este año. Sin la pandemia hubiéramos llegado a quizá un -2, un -3 de decrecimiento este año. Sin embargo, por ese factor que ya venía de caída, más la parálisis económica que tenemos ahora, todo el mundo está pronosticando una caída del 8%, cuando menos en México. Es el país que va a quedar más golpeado en la parte de salud y en la parte económica. Y esto, pues evidentemente, tiene un responsable único, que es Andrés Manuel López Obrador, porque él es el único encargado de dictar las políticas económicas, sociales, y las directrices con las que se está combatiendo o mal combatiendo esta pandemia. Así que pues él es el responsable y se le deben de fincar cargos, porque él ha cometido el delito, el único prácticamente que está contemplado en la Constitución, que es causal de despido o de destitución del presidente y de encarcelamiento, que es el de traición a la patria, porque eso es lo que ha sido, un traidor a la patria, porque ha dilapidado los recursos nacionales que se ocupan para la salud y para otras muchas cosas en proyectos que son totalmente inviables. Quizá el peor de todos es el del Tren Maya. Es una cuestión absolutamente turística, ni siquiera tiene un interés de beneficiar el comercio. El aeropuerto de Santa Lucía pues es una obra absolutamente de necedad, porque iba a costar lo mismo terminar el aeropuerto de Texcoco que pagar las indemnizaciones por no terminarlo. Y con esto, pues evidentemente es importante mencionarlo, porque es el tema del petróleo, y con eso quiero terminar lo que sucedió en la reunión de la OPEP ampliada, ¿no?, con los países que no son miembros de la OPEP, donde México evidentemente hizo el ridículo más grande de la historia diplomática de nuestro país, con Rocío Onale, que se paró de la discusión, los tuvo 10 horas ahí discutiendo y así, queriéndola hacer entrar en razón, pero no saben con quién estaban hablando, porque por eso se le conoce como Rocío Irracionale, es decir, una persona totalmente cerrada, igual que su jefe. Y cuando termina, esta mujer se para y se va, haciendo una grosería, un desplante tremendo para todos los representantes de las naciones que estaban ahí trabajando o tratando de impulsar un acuerdo. La negación de México de aceptar bajar estos 400,000 barriles diarios que le estaban pidiendo, cerrándose a solamente bajar 100,000 su producción, aun cuando le estaban explicando, con cada barril tú vas a perder más, porque tienes pérdidas con cada extracción de barril. Si dejas de producir, tienes menos pérdida. El precio se va a elevar, entonces lo que extraigas se vende mejor. Pues ni con eso, que era tan elemental y que cualquier niño de primaria hubiera entendido, pues este hombre no lo entiende, porque su nivel ni siquiera llega a eso. Y el colmo es que evidentemente, con la agudeza que caracteriza a Donald Trump para los negocios, le dijo: no te preocupes, yo pongo esos, porque al final de cuentas la discusión terminó en que cuando menos, si no quería los 400, pues fueran 350,000 barriles, y López Obrador se cerró, que no, que solamente 100,000. Entonces, para que no se viniera abajo ese acuerdo que había construido Donald Trump junto con Putin, acordó él poner esos 250,000 barriles extras. ¿Qué significa eso? ¿Los iba a poner? No, al contrario, los iba a dejar de producir. En lugar de que Estados Unidos bajara su cuota de su 23% que le correspondía, iba a ser su 23 más
250,000 barriles menos que iba a producir. Es decir, también la pérdida de Estados Unidos iba a ser menor. El problema es que México le debe barriles de petróleo que Estados Unidos no produjo. Es decir, le va a pagar por algo que no, por un trabajo que no se hizo, porque ese es el acuerdo. México le dice, ok, si tú dejas de producir, yo te pago. Y ese es el acuerdo. O sea, vaya negocio que hizo el gobierno mexicano por su tontería de pagarle a Estados Unidos por algo que no va a producir, pero que sí México le va a deber. Y además, en el momento que se los tengan que pagar, pues no va a ser cuando el barril vale cero, sino cuando ya haya recuperado su valor en el mercado. Entonces fue el peor negocio, pero es exactamente lo mismo que hizo con el aeropuerto de Texcoco. Prefirió pagar por no construirlo que por tenerlo. Le iba a costar exactamente lo mismo. La diferencia es que pagó por un aeropuerto que no existe, pero hubiera podido pagar por el mismo aeropuerto que sí iba a existir, iba a generar una derrama económica importantísima. Bueno, esa es la manera de proceder absurda y ridícula y totalmente irracional de López Obrador, porque es una persona que está fuera de sus cabales. Creo que a todo el mundo le queda claro. Esto es con lo que quiero terminar este tema del petróleo. Espero que les haya servido esta visión que hemos presentado aquí y que les quede un poco más claro que evidentemente la intención de López Obrador no ha sido nunca el beneficio del país, sino al contrario, el perpetuarse en el poder a través de generalizar una miseria, porque ese es el proyecto del Foro de Sao Paulo, como lo aprendieron muy bien los cubanos y lo han hecho muy bien para desgracia del pueblo cubano, pero para beneficio de los gobernantes, igual que lo hizo Chávez y Maduro en Venezuela, o Daniel Ortega en Nicaragua, y en todos los países donde se ha ido implementando este modelo del Foro de Sao Paulo. El resultado ha sido lo mismo, la receta es la misma, y en México quisieron hacer, o han querido, o están intentando hacer exactamente lo mismo: llevar al país a la quiebra, generalizar la pobreza para que entonces el gobierno pueda comprar a un precio mucho más barato las voluntades de la gente que no va a tener capacidad de generar su propia manutención, y entonces dependa de las dádivas del gobierno. En eso radica la perversidad de López Obrador y su obsesión malsana de rescatar una empresa que ahorita está en quiebra y ya no la va a poder rescatar. Y lo único que va a hacer es comprometer recursos del gobierno tan necesarios y escasos que se ocupan en otras áreas, y él, de manera totalmente obsesiva, cerrada y necia, está queriéndolos tirar, sabiendo que nunca va a poder bueno, no sé si lo sepa, pero cuando menos la gente alrededor de él sí sabe que Pemex ya no se va a poder rescatar. Pero la quiebra de Pemex va a ser la quiebra de México también. Bueno, vamos a seguir con otros temas adelante en estos próximos días, y espero que nos hagan favor de dejarnos sus comentarios, sus inquietudes o sugerencias de algunos otros temas que quieran que tratemos. Vamos a seguir abordando estas mismas consecuencias que está teniendo esta situación excepcional que estamos viviendo, y bueno, pues nos mantengamos en comunicación. Yo les agradezco el favor de su atención, como siempre. Yo soy Miguel Salinas Chávez, director y fundador del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, y les reitero la invitación para que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho, y que estén consultando constantemente nuestra página de internet, en la cual estamos subiendo todos los días pues información, nuestro resumen de noticias, que es el servicio estratégico de información que tenemos a sus órdenes, y además en las redes sociales también, que ustedes han visto aquí en la pantalla, para que estén al pendiente de lo que estamos publicando. Y bueno, pues les agradezco su tiempo que dediquen a nuestro material, a verlo, a compartirlo si consideran que vale la pena hacerlo también. Y también les pedimos que, bueno, si están en posibilidades, nos puedan apoyar económicamente con algún donativo, que lo puedan hacer a través de la página de internet o en los datos bancarios que aquí han aparecido en la pantalla, para que podamos seguir adelante con nuestra misión de despertar conciencias y de informar y de romper también un poco el cerco informativo que ahora el gobierno nos ha querido imponer, tratando de cerrar o de impedir que la verdad sea dicha,
dado que este gobierno que estamos padeciendo, pues aparte de todas las calamidades que representa, pues es el gobierno más mentiroso quizá del mundo, que ya tiene contabilizadas más de 30,000 mentiras en las mañaneras que ha llevado haciendo desde el 1 de diciembre del 2018. Así que bueno, pues aparte de todo, pues tenemos hasta el peor presidente en cuanto a la información, y por eso es que es importante que medios como estos, que son medios alternativos, existan y puedan seguir avanzando y ganando cada vez más público, para que podamos hacer llegar esta información que en otras partes pues simplemente no las dicen, o las maquillan, o simplemente las están ocultando. Pues les agradezco nuevamente su atención y bueno, nos estaremos viendo en la próxima entrega.